Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a otra vez a leer el primer capítulo, primeros versículos del primer capítulo del libro de San Juan. Vamos a repasar otra vez, va a ser un estudio del libro de San Juan. Y si me acompañan con la vista, yo lo voy a leer hasta el versículo 12, del 1 al 12 lo voy a leer. ¿Mande? Ok, bueno, entonces, ya estamos ahí en el libro, ¿me confirman por favor con un amén? Ok. Ok, muy bien. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, acompáñenme a hacer una oración para empezar este servicio. Gracias, Padre bendito, por su gran misericordia que tiene hacia nosotros, por permitirnos un día más de vida, Señor, también porque nos da el privilegio de ser sus hijos, Padre. Le pido, mi Dios, que me use, Señor, que bendiga todo lo que diga, que sea lo que usted permita, mi Dios. No permita que sean palabras de hombres, no permita que lo que yo diga sea una blasfemia, mi Dios. Sabemos que es un estudio para edificarnos, Padre. Le pido de su Santo Espíritu que esté conmigo, que me vacíe de mí mismo, Señor, y que su Santo Espíritu sea quien nos guíe. Le pido, Padre, todo esto en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues este es un estudio del libro de según San Juan. Vamos a ver el propósito que tiene este libro para nosotros los creyentes y también para los no creyentes. A fin de cuentas, Dios mandó a su Hijo a salvar a todo el mundo, a los que no le conocían y también a los que le conocían. Sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, ninguna alma se pierda. Por eso Dios mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y también al apóstol Juan le dio el privilegio de escribir este libro para que otros pudiéramos entender un poco más de lo que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Ok, entonces vemos que este estudio nos puede ayudar a tener más conocimiento de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. El relato del apóstol Juan nos enseña los que vivimos conforme a las enseñanzas de Jesucristo pueden recibir grandes bendiciones. Y estas grandes bendiciones, aquí está escrito, aquí está plasmado, dice que podemos tener vida eterna. Entonces, esta palabra es fiel y verdadera. También nos dice el apóstol Juan, a lo largo de este libro, se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Vemos que, pues también lo dice aquí en la Biblia, lo podemos comprobar. El capítulo 13, 23, me acompañan por favor para verlo. 13, 23. Dice,
Uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es el discípulo amado, Juan. Él mismo se describe, pero también sí hay, aquí está escrito que él era el discípulo amado. No, también hay otra cita bíblica en el capítulo 19, 26. ¿Me acompañan, por favor, para verlo? (19:26) dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo: He aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Él se está refiriendo a Juan, al discípulo amado. Hay muchas cosas que podemos aprender en este poquito estudio que vamos a leer. Podemos ver que sabemos que el discípulo Juan, vamos a ver su fecha de nacimiento. Es probablemente, dicen que nació el año 10 después de Cristo, en Betsaida, región de Galilea. Fecha aproximada, que falleció es aproximadamente en el año 101 después de Cristo. Su padre fue Zebedeo, su madre Salomé. Aunque los escritos del apóstol Juan son para todos, pero principalmente es para los miembros de la iglesia, pero va incluyendo a todos los que, de hecho ahí dice, a todos los que le recibieron, en el capítulo 1, versículo 2, dice: les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, Jesucristo les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque ellos tal vez no le conocían, pero escucharon la palabra de Dios, escucharon el mensaje del apóstol Juan y creyeron en la palabra de Dios. Y ahí Jesucristo les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos que el propósito del apóstol Juan al escribir este libro es para persuadir a los demás que creyesen en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Porque había y ha habido mucha gente que ha sido incrédula a la palabra de Dios, porque muchos en otras creencias no creen en Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios. Pero la palabra aquí en las Sagradas Escrituras nos dice que es Hijo de Dios, de hecho dice que al principio era el verbo era con Dios y Él era Dios. Dice que el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna. Los que hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Vamos a buscarlo en el capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí estamos viendo que los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, dice que para tener vida eterna. Este evangelio de San Juan también nos sirve para ver que la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios. Aquí vemos en el capítulo 1, versículo 34, nos regresamos por favor. 1:34.
Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sabemos que el apóstol Juan, todo lo que él habla, él escribe porque lo vivió. Él fue discípulo, fue de los 12 discípulos del apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él nos está diciendo que es verdadero. En el Evangelio, aquí en el Evangelio de San Juan, también nos dice que nuestro Señor Jesucristo, bueno, San Juan, él trata de hablarle a toda la humanidad, a toda persona que quisiera creer, a que creyeran en Jesucristo. Aquí se enfoca en creer en el Señor Jesucristo. Sabemos que pues desde la antigüedad había los fariseos que ellos no creían, que ellos esperaban al Cristo, al Jesucristo, que iba a venir de la tierra de Belén, que dice la Biblia que ellos creían que, como dice que es linaje de David, entonces ellos conocían a Jesús, decían, este es nosotros conocemos a Jesús, este es hijo de José, y no le creían. Pero aquí la palabra de Dios sí dice que Él es Dios. Entonces vemos, dice que la expiación de Cristo que nos da vida eterna. Entonces vemos que Jesús vino a darnos vida eterna. Vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por los que creían. A Él a todo el mundo le habló, Él dio la vida por los que creyeron, y los que creen, y los que van a creer. Porque mientras tengamos vida, tenemos esa oportunidad de creer. También nos habla el Espíritu Santo, nos habla del Espíritu Santo. Capítulo 1, 2, dice que la necesidad de nacer de nuevo. Nos habla en el capítulo 3, versículo 3, pero vemos entonces aquí que el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 32, vamos a verlo. 1:32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso permaneció en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver algunos pasajes. Podemos ver principalmente las aportaciones del apóstol Juan, es que incluye a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está en orden. Aquí vemos que dice que cuando lo arrestaron, bueno, cuando fue arrestado en el capítulo 13, 1:17. 13:1-17. Del 1 al 17. Aquí está todo, nada más no lo vamos a leer porque es mucho. Y luego les voy a dar en donde encontramos todo esto, lo que dice. Bueno, viene en los capítulos. Vemos que en el capítulo 1 podemos encontrar, dice que el apóstol Juan testifica de la divinidad preterrenal de Jesucristo y de su misión de ofrecer la salvación a todos los hombres.
vemos que la salvación, ya leímos en el capítulo 1, versículo 12, lo volvemos a leer, por favor, 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1. Y también registró el bautismo de Jesús y el llamamiento de algunos de sus discípulos. Eso está en el capítulo 1. En el capítulo 2 al 4, Jesús convierte el agua en vino. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 7 y 8. 2, 7 y 8. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces aquí vemos que uno de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo lo registra. Entonces aquí está esto en lo que es el capítulo 2, estamos viendo, vamos a ver el capítulo 2 al 4, va a ser de 2 en 2. Dice que le enseña a Nicodemo sobre volver a nacer de nuevo espiritualmente. Esto lo vemos capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí sabemos que Nicodemo era un maestro, pero viendo las señales o los milagros que hacía Jesús, porque en este libro de Juan habla de señales y en otros libros habla de milagros. Entonces, Nicodemo era de los fariseos, pero él creía en Jesús, pero tenía miedo a que lo expulsaran de sus creencias. Entonces por eso dice la Biblia que Nicodemo fue a Jesús, pero de noche, y ya estuvo platicando con Jesús, y ya Jesucristo fue el que le dijo que era necesario nacer de nuevo para tener vida eterna, porque vida todos tenemos, es una vida que se nos va, Dios nos va a llamar, y los que no hemos creído en Dios, pues no sabemos qué vaya a pasar. Pero los que hemos creído en Dios, la palabra de las Sagradas Escrituras nos dicen que vamos a tener vida en abundancia y vida eterna. Vemos también que testifica a la mujer samaritana del pozo que Él es Cristo. Esto es en el capítulo 4, versículo 7. Vamos a 4:7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan bien. Entonces ahí vemos que Jesús le pidió agua, pidió de beber. Vemos también que Jesús sana al hijo de un oficial, oficial del rey. Vemos, este es en el capítulo 4, versículo 47 al 52. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo,
tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 a las 7 fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces vemos que aquí el apóstol Juan nos persuade, nos invita a que busquemos a Dios, que le creamos a Dios, que creamos en las Escrituras. Eso es de un principio, cuando todavía Jesús estaba en la tierra. Muchos no le conocían, muchos sí creían cuando daba las enseñanzas, les enseñaba, les hacía los milagros, y muchos no creían. Desde entonces ha habido mucha gente que ha creído en Jesús. Y vemos que en el capítulo 5 al 7, Jesús o el Salvador sana a un paralítico en el estanque de Bethsaida. Aquí lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1 al 19. No lo vamos a leer mucho, de 1 al 19, nada más le voy a dar las citas. Y también encontramos la alimentación de 5,000 personas, está en el capítulo 6, versículo 11 al 13. Proclama que él es el Mesías, y declara en las fiestas de los tabernáculos, solo quienes le recibieron a él pueden recibir la vida eterna. Hemos visto que en el capítulo 1, versículo 12, dice que los que le han creído a su nombre y le recibieron, les ha dado potestad. Bueno, hay otros versículos donde dice vida eterna. En el capítulo 8, capítulo 8 y 10, encontramos, mediante la experiencia de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús enseña acerca de la compasión y del arrepentimiento. Esto lo encontramos en el capítulo 8, versículo 1 al 11. Eso sí lo vamos a leer. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto lo vemos en el capítulo 8, versículo 1 al 11. También vemos, sana a un hombre ciego de nacimiento. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 9, versículo 12. Hay mucho de qué aprender. Nada más saqué un poquito de cada capítulo. Entonces, capítulo 9, 12. Entonces le dijeron,
Bueno, este viene desde el capítulo 9, versículo 1. Vemos que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Entonces vemos que aquí hay tantas buenas señales, tantos milagros que se han hecho, se hicieron y se seguirán haciendo, porque Dios es de ayer, hoy y para siempre, porque Él siempre está con nosotros, siempre está con los que le piden. Y aquí vemos que Él lo hacía. Decía que era para que Dios, su Padre, fuera glorificado. No, a veces no lo hacía para que, tal vez para que a Él lo glorificaran, aunque Él es Dios. Pero Él lo hacía para que glorificaran al Padre, porque los fariseos no creían en Jesús. Ellos de hecho, pues lo intentaban matar y fue crucificado y muerto, pero eso fue para salvación de toda la humanidad, de todos los que hayan creído. Para eso Dios le dio ese privilegio de venir a salvar a toda la humanidad, a todo el mundo. Se declara a sí mismo como el buen pastor que ama y da su vida por sus ovejas. Eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 11 al 16. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pues aquí nos sigue hablando más también. Dice que yo soy del versículo 12, dice: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importa a las ovejas. Y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y pues aquí vemos y hemos visto que, de hecho, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nos está reafirmando que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por la humanidad, por los que creían y creerán. En el capítulo 11 al 13, Jesús resucita a Lázaro de los muertos. Aquí lo vamos a ver, capítulo 11, versículo 38 al 34. 11:30. Aquí dice: Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo:
¿no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud, que la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Entonces aquí vemos que en el capítulo 11 al 13 está la resurrección, que nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro. La entrada triunfal a Jerusalén, el capítulo 12, versículo 12 al 15. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír a Jesús, venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces aquí encontramos esto. Vemos también que durante la última cena Jesús lava los pies de sus discípulos. Esto lo encontramos en el capítulo 13, versículo 15 al 17. Dice: porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces aquí Dios nos habla, Jesucristo nos habla de que ejemplo nos ha dado. Él siempre ha tenido amor hacia la humanidad. Él siempre ha querido que todos tengamos amor los unos a los otros. Y aquí vemos que Él fue humilde, él servía, Él ayudaba a todo necesitado. Aquí vemos también enseña a amarse los unos a los otros. Capítulo 15, 12. 15, 12. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces aquí Él nos exhorta a que tengamos amor los unos a los otros. Si alguien está triste, pues tratar de ayudarle en su aflicción, o tratar de ser ayuda, una ayuda. Entonces aquí Dios nos habla. Vemos en el capítulo 14, 16, Jesús instruye a sus discípulos sobre la relación entre el amor y la obediencia. Pero lo vamos a encontrar en el capítulo 13, versículo 34-35. 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos a los otros. Aquí nos enseña, aquí aprendemos mucho de que
Jesucristo tuvo compasión por la humanidad, por los demás, y aquí nos pide también, nos enseña que tengamos amor por los demás. Promete enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Eso lo vemos en el capítulo 14, versículo 15 al 21. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ok, entonces aquí aquí nos enseña también en el 20, dicen, y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos también declara que él es la vid verdadera en capítulo 15, versículo 1 al 8. No lo vamos a leer porque es mucho, pero aquí viene, dice en Jesús, la vid verdadera. Dice que él ha venido al mundo, capítulo 15, 18. Capítulo 15, versículo 18. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace. Sí. Ok, no, aquí me equivoqué. Pero dice en las Sagradas Escrituras que Jesucristo ya no les llamaba siervos a sus discípulos, les llamaba amigos, porque el siervo no conoce lo que va a hacer su señor, pero el amigo sí conoce, sí conoce, sí sabe, porque el amigo le da a conocer a lo que va a hacer. Entonces, ahí nos dice que ya no iban a ser siervos, sino amigos. En el capítulo 17 al 19 encontramos que nuestro Señor Jesucristo ofrece la oración intercesora a favor de sus discípulos y los que han de creer en las predicaciones de ellos. Entonces vamos a ver capítulo 17, versículo 1 al 9. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, y recibieron y han conocido la verdad que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y en el versículo
Seguimos leyendo todo, dice en el 10, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a todos que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno y así como nosotros cuando estamos con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo les guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado la palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ellos yo he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, esto habla de los que iban a salir a predicar, a salir a dar la palabra. Entonces, ya Dios, Jesucristo, es el que les da el Espíritu Santo. Vemos también, después de sufrir en la cruz, Él muere y es sepultado. Aquí vemos en el capítulo 19, versículo 17 al 42, no lo voy a leer, y nos vamos al capítulo 20, 21, Jesucristo resucitado, se aparece a María Magdalena en el sepulcro del huerto. Esto lo encontramos en el capítulo 20, versículo 14 al 18. 20, 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Esto ya cuando había resucitado. También se aparece a algunos de sus discípulos en Jerusalén, capítulo 20, versículo 19 y 20. En el 19 y 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. También vemos que se aparece a 7 de sus discípulos en el mar. El capítulo 21 al 14 no lo vamos a leer, pero ahí cuando andaban pescando, y vemos que el apóstol Pedro, él era el líder, el que pescaba, y dice que se aventó al agua. Ahí viene en el capítulo 21, versículo del 1 al 14. Vemos también que le encarga a Pedro a que él apaciente sus ovejas. Esto lo vemos en capítulo 21, 15, versículo 15 al 19. 21, 15, 19. Dice, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez,
¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirás, otro te llevará a donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces aquí vemos también ya al finalizar en el versículo, en el capítulo 21, el versículo 20 al 25, que habla el apóstol Juan, dice que no escribió todos los libros que Jesús, todas las obras que Jesús había hecho, porque si se escribieran todos los libros, aún en el mundo no cabrían la cantidad de libros por escribir que se hubieran escrito. Entonces, hermanos, vemos aquí que la importancia de creer en la palabra de Dios, en creer a Jesucristo, que Jesús nos da vida eterna, nos da la salvación, nos da todo lo que necesitamos. Nada más creer en Dios, creer en Jesucristo, creer que resucitó. Sabemos que Él vino, pagó nuestros pecados y también nos dio la vida eterna. Nada más que nos da libre albedrío para que todo aquel que quiera creerle, que quiera aceptarle, le acepte. Y el que no, pues ya llegará el momento que va a dar cuentas. Todos vamos a ir a la presencia de Dios para dar cuentas de lo que hayamos hecho en nuestra vida, cosas buenas o cosas malas. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Si a alguien le ha sido de bendición, si a alguien le ha servido, si alguien no conocía a Dios, que tal vez no haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es el momento. Sabemos que la vida no la tenemos comprada, ahorita estamos, más tarde no sabemos, solo Dios tiene el control de nuestras vidas. Y también Dios nos da esa oportunidad de buscarle, de venir a ponernos a cuentas con Dios. Los que quieran pasar al altar, el altar está abierto. La palabra que se les ha dicho, se ha hablado, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y le doy muchas gracias a Dios por este privilegio que me da. Hermanos, acompáñenme a hacer una oración para darle gracias a Dios por este mensaje que tuvimos. Gracias, Padre bendito, por su gran misericordia que ha tenido hacia nosotros. Padre, sabemos que usted nos ama, que constantemente nos ha hablado, Señor, que ha puesto siervos suyos, Señor, para que nos den la palabra, Señor, que sabemos que todo lo que es de las Escrituras es palabra suya, mi Dios. Ayúdenos a permanecer en sus caminos, ayúdenos a entenderla, danos un corazón blando, Señor, un corazón receptivo, un corazón que guarde tu palabra, también dándonos discernimiento de la misma, Señor. Ponnos oídos para oír, Señor, ojos para ver las cosas buenas, cosas que usted quiere que hagamos, Padre. En sus manos estamos. Todo esto se lo pido humildemente en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.